Perdonad. Nada. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Encima un día de lluvia, con fútbol, con mil historias, pero da gusto que la poesía siga reuniendo gente. Gracias a la librería Tipos Infames por la labor que hace cultural y por acogernos. Y también, sobre todo, gracias a Eugenio por haber confiado en Cuadernos del Laberinto para esta edición de su primer libro. Y también muchas gracias a María García Zambrano por el prólogo tan estupendo y por estar hoy con nosotros. Como todos sabemos, Eugenio es profesor de filosofía y ahora también es poeta. Pero es verdad que cualquiera que coja el libro y lea la solapa, poco más nos puede decir de él, ¿verdad? Es como la biografía de dónde nació. Sabemos que es poeta de filosofía y poco más. Sin embargo, el poeta tiene el atrevimiento en este libro de hablar sobre nuestras vidas, de hablar de la vida de todos y de cada uno de nosotros. Habla sobre la vida de todos. Esto es algo que en la poesía es algo que siempre ha existido, que la poesía, aunque es un ejercicio a nivel individual, acaba reflejando la vida de todos, porque es algo que no deja de ser una universalidad. Es decir, la poesía siempre parte de una individualidad para llegar a una universalidad. Quizás esto está bien reflejado en la cubierta. Hicimos varias pruebas, no acertábamos con el elemento clave, pero esta noria, este devenir de la vida que gira, que gente baja, sube, creo que refleja bien la idea del libro. Me gusta cuando Eugenio me mandó el libro, me gustó mucho la apertura, la cita con la que abre el libro, que es una cita de Jorge Guillén, que creo que es una síntesis bastante buena del libro, que dice: una vasta similitud lo entrelaza todo. Y hacemos otra referencia a esta noria que entrelaza nuestras vidas y de la que Eugenio nos habla. María García Zambrano, que tenemos aquí, que ya he dicho que es la prologuista y que además fue profesora en el taller de muchos años con Eugenio, nos habla muy bien, acertadamente en el prólogo, que luego ya nos va a comentar, que el libro está dedicado a su madre, y que este dato es curioso porque también Jorge Guillén dedicó su libro Cántico también a su madre, y María nos dice muy acertadamente que en poesía nada es por casualidad. Eso me ha parecido muy bueno. María es una reconocida poeta, hace poco ha sido multipremiada y además también es periodista y es docente. Quiero hablar un poco sobre el primer poema que abre el libro, porque encierra muchas cosas. Sobre todo encierra la constante incertidumbre de Eugenio sobre el tiempo, que es uno de los elementos que vertebra todo el libro. De hecho, es la primera palabra del primer verso, y el primer verso dice así: el tiempo cuece en mi cerebro con la lentitud de una ficción. Esto me gustó porque yo creo que toda la obra de Eugenio es una suerte de ficción compuesta por retazos de realidad que nos hacen mirarnos a nosotros mismos con nuestras propias sensaciones y nos hacen tener una visión del origen del mundo, pero a través de Eugenio, que nos habla normalmente en primera persona, que me parece un recurso muy aceptado en su libro. Por eso se produce siempre un ejercicio de realidad ante el espejo, una visión doble de realidad y de ficción. Así nos dice, por ejemplo: busco mi nombre, mi imagen en los espejos, el catálogo de lo que ocurre, la necrológica de lo que pudo haber sido, acecho como el cazador la presa furtiva que soy. Además, también lo que indicaba antes de la primera persona es algo que produce cierta inquietud, aunque en una primera visión nos puede parecer que es una mirada que nubla o perturba. Casi siempre la primera persona nos acerca como narradores. A mí este elemento me interesó mucho de tu obra. He destacado 3 versos para que ustedes hagan un ejemplo de cómo él recurre a esta primera persona. Yo y este estado dentro de mí, diferente, preocupándome en todo lo que soy, yo y la extrañeza de ser. O yo existo sin proponérmelo, de pura inclinación biológica. O la tercera: ahí estás presente, como si yo te creara al nombrarte, y nada más salir de mi boca solo pudiera ver el narcisismo en que te encierras y la espalda que me das. Luego también me gustaría que Eugenio, cuando le toque, nos hable sobre esos poemas que tiene dedicados a personas concretas, pero de los que solamente cita el nombre de pila. A veces encierran un pequeño misterio y realmente están dedicados a grandes poetas o grandes artistas.
También me ha interesado mucho las descripciones que hace sobre, por ejemplo, sobre los poetas, de los que dice que todos los poetas son raros y no hay quien les entienda. Él mismo se define, en este caso, como al ser poeta, como imperceptible, invisible e insondable. O, por ejemplo, no sé qué es pensar o quién es el que piensa, o si solo soy un cuarto oscuro y vacío lleno de voces que parecen provenir de mí. Otra vez volvemos a esta pregunta sobre quién soy ante el espejo que refleja realmente el mundo en el que estamos. O, por ejemplo, otro detalle: nada podéis comprender del extraño animal que me habita. También quiero recomendar a todos un poema de amor que yo creo que a todos gusta mucho, que es el poema El mejor lugar del mundo, que empieza con un verso tan bello como es: ¿recuerdas cuando te dije este es el mejor lugar del mundo? Y eras tú. Y ya simplemente para terminar quiero volver a retomar la idea primigenia del inicio, en donde se indicábamos que el autor nos acogía en la ficción creando un mundo para todos, y ahí yo quiero destacar que la ficción que Eugenio produce realmente crea realidad, porque es cierto que los géneros a veces se tocan y se fagocitan, y aquí en este libro podemos encontrar filosofía, poesía o la vida misma, porque la literatura creativa no está desligada en absoluto del pensamiento. Y yo creo que en este libro Eugenio refleja mucho su versión filosófica, igual que también a través del libro podemos descubrir que es un gran amante de la música o también, por ejemplo, de la filosofía zen. Y me gusta esta ruptura entre la emoción y la razón. Por eso yo estoy muy orgullosa de haber publicado este libro y ir de la mano en el camino de la edición con él. Ahora quiero dar paso a María, que también nos va a hablar sobre el prólogo y, en fin, sobre la vida de todos. Bueno, pues muchas gracias, Eugenio, por confiar en mí. Es una alegría volver a Cuadernos del Laberinto, porque Alicia y yo nos conocemos hace muchos años. Cierto. Y cuando me contó, digo, bueno, pues eso es una edición, va a ser preciosa, y acompañada de Alicia, que sabe tanto de poesía, pues mejor que mejor. Gracias, María. Ay, me decía un amigo, yo no sé si le decía a él, no, yo le decía a él porque soy muy gruñona: ¿no puedes presentar un libro sin mencionar a Octavio Paz? Y él me decía: ¿tú no puedes presentar un libro sin mencionar a María Zambrano? No puedo. Entonces estaba pensando filosofía y poesía. En el prólogo yo primero puse filósofo, puse Eugenio, filósofo, y entonces él me corrigió, filósofo y poeta, y él me corrigió y me dijo: no, filósofo no. O sea, digo, bueno, ¿qué se pensará? ¿Que Platón era más que él? ¿O qué? O sea, ¿te has jubilado ya, profesor? Ya nada. Y yo tengo una carencia por la filosofía, es como mi frustración. Y la he empezado dos o tres. Es mi carrera, y no sé cómo se llama alguien que piensa constantemente quién soy, a dónde voy y de dónde vengo, y que además lo piensa a través de la filosofía y que además lo escribe. No sé cómo se llama eso, si es un filósofo. Se llama ser humano. No. Bueno, vale, se llamará ser humano, pero entonces quitamos la etiqueta de ser humano a muchísima gente, que no se plantea ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Bueno, pues yo, claro, no puedo empezar sin hablar de María Zambrano. Creo que en el prólogo la mencioné. Sí. No porque sea familiar lejana, sino porque yo creo que en este país... No voy a hablar... ¿Es familiar entonces? Lejana, pero no voy a hablar, no voy a hablar de la misoginia endémica y casi genética de este país, en el que la mitad de personas no saben quién es María Zambrano. En México sí, en Buenos Aires, pero en este país no, y no se la lee mucho, solo en pequeños. Y aunque se la lea, no se la cita. Cuando presentamos un libro de alguien que va entre la filosofía y la poesía, pues habría que citarla por obligación, porque le debemos sentados en la... Pues mira, puedes ir ahí arriba. Sí, ahí arriba. Si no, ponernos arriba. O los jóvenes arriba y... Los jóvenes arriba. Me encanta que alguien venga más tarde que yo. Sí, a mí esperanza, ¿no?
Bueno, pues como decía, o sea, María Zambrano, que dedica la mayor parte de su obra filosófica a reflexionar sobre la relación entre la poesía y la filosofía, porque claro, la poesía que es lo más antiguo, Eneduana escribió un poema de amor a la diosa Inanna y fue una mujer, y luego está Safo. Es decir, la Ilíada no es el primer épica, sí, pero no lírica. Y entonces la lírica empieza con lo sagrado y continúa tan unida, aunque Platón dijera que los filósofos no podían estar, ¿no? Continúa tan unida a la filosofía que María Zambrano dice, bueno, es que son como dos vías para llegar al conocimiento, pero distintas. Y entonces ella lo separa bastante, porque tenía una admiración muy grande por la poesía. Y ella habla de la filosofía, del filósofo, como, bueno, el que puede decir, y el que especula, y el que habla sobre, quizá, sobre lo real, pero la poesía, ya dice, hay un secreto, hay una verdad que no se puede decir por ser secreta, y lo que no se puede decir se tiene que escribir, y eso es lo que hace el poeta, no el filósofo. Entonces ella hace toda una disquisición sobre la verdad y la filosofía. Pero bueno, él sabe, porque hace tiempo que lo conozco personalmente y también como poeta, él sabe que a mí la verdad no me interesa la literatura, ¿verdad? Ni la realidad. Y siempre le digo, da igual si era de noche o de día, tú pon lo que mejor le sienta al poema, le siente. Bueno, y en su poesía, o sea, cuando la lees, te das cuenta de todo el pensamiento y reflexión que hay. Y te das cuenta que hay ahí como dos seres, y luego, nunca te he hecho esta pregunta, pero hay dos, o sea, como un ser disociado, porque está el filósofo que quiere apresar eso, y luego está el poeta, que sabe que no puede apresarlo. El filósofo cree que sí. Hoy no sé dónde escuchaba sobre Spinoza y cómo Leibniz como le aguó la fiesta, ¿no? Porque Spinoza con toda la felicidad que traía, y luego Leibniz llegó, bueno, aquí profesor de filosofía, y hablar de esto lo pongo todo entre comillas porque lo oí así en esos podcasts que yo escucho, y claro, yo decía, claro, Spinoza, y Spinoza habla de la alegría y de la felicidad, es decir, de esa búsqueda. Y luego está el Zen, que bueno, aunque tú también me dices, no, yo no soy budista. Bueno, no eres budista. No. Pero sí que meditas, es decir, reflexionas a través de una filosofía y un pensamiento, aunque el Zen haya venido a Occidente y se haya occidentalizado como todo, pero el Zen en su raíz, pues es una filosofía y es un pensamiento que no tiene nada que ver, bueno, esto es una tontería lo que he dicho, o sea, que es paralelo a la filosofía occidental. Nada de dualidad. Bueno. Y entonces ahí está el filósofo, está el poeta, está el filósofo poeta que lucha, está el Zen y la vida de todos, que es un acto de compasión. Hoy estaba leyendo a Carlos Escliar, que tengo aquí un librito en el bolsillo, que no piensen que lo he robado, que os lo aconsejo, es un pensador del CONICET de Argentina. Carlos Escliar ahora está hablando sobre educación y compasión. Y bueno, el ejercicio de compasión para los poetas no es un ejercicio fácil, porque es desprenderse. Pero Eugenio ya lo hace, porque la meditación zen consiste en desprenderse de uno, siempre en el uno, que no es uno, que es todo, ¿no? Porque
en Oriente, bueno, por lo que conozco, yo soy budista de una vía muy pequeñita, eso es como hablar del cristianismo, pero en lo que yo practico no hay el tú y el yo, sino que sería la vida de todos. Es decir, que esto lo podría haber escrito un japonés. Puede ser. Entonces lo ha escrito Eugenio, que claro, que lee a Rilke, que dice que con escribir un buen poema en la vida, no sé si lo hice exactamente, yo los leí hace muchos años, será a la carta a un joven poeta, pero yo me lo quedé. Y sí, cuando me dicen algo diré, no, con escribir un solo poema bueno en la vida, eso es muy difícil. Claro, lee a Dickinson, te aparece con estos poetas youtubers, ¿no? Tan de moda, lee a Proust, lo entrevera con el cine, y de todo eso, de su pensamiento, de sus horas sentado en la manera correcta, porque si no le dan con una vara, de sus años en contacto también con los otros y las otras, porque la docencia te da mucha compasión, pues todo eso lo mete como en un, pues lo que hacemos los poetas, ¿no? Lo metemos en esto que tenía, ¿cómo se llaman los franceses estos? De la Galia. Asterix y Obelix. Ulises no. Asterix y Obelix. Es Obelix. Entonces lo mete en ese recipiente. ¿Qué? La marmita, vale. No sé mucho de... Pero bueno, lo mete en la marmita y saca esto, pero no saca esto así como quien... Yo no sé si es una primera versión, la leí y tú estabas en el instituto. Sí. Es decir, años A. Y... O sea, me gustó mucho. Y luego la fue cambiando y bueno, y fuimos hablando. Él es muy tenaz y yo le digo... Claro, le digo cosas tan bestias como ese verso, esa palabra, quítala, y él no la quita afortunadamente. Entonces, después de todos estos años, o sea, para mí es una emoción tener este libro, La vida de todos, porque no hay más alegría que alguien que se toma la poesía tan en serio, o sea, saque un libro y se lea y continúe y eso esté asentado pues en lo que últimamente falta mucho en la poesía, ¿no? Que es buenas lecturas y buena filosofía. Sí. Y porque hay mucha tontuna y mucho premio. A mi madre, nada es casualidad porque todo es causalidad. Eso dice el budismo, la flor de loto y todo este rollo, y también el zen, porque todo es causal, que estéis aquí, cada uno de vosotros, dónde estáis, con quién estáis al lado, todo es causal. Entonces a mi madre, claro, ¿a quién no le vas, o sea, cómo no le vas a dedicar tu primer libro a tu madre? ¿No? Si es la que te dio la palabra y la que te dio la lengua materna. Y no te la dio cuando naciste, porque a lo mejor cuando naciste, pues yo qué sé, le dio, hay madres que dicen, pues te voy a hablar en alemán porque se lleva, o en inglés, o madres que desaparecen. No, te la dio cuando intraútero. O sea, la lengua que tenemos viene de ahí, que es la lengua materna, y la da la madre, y es un sagrado. Entonces tú hablas aquí de mucho de lo sagrado que mueve a esto inexplicable que es la poesía. Presentar un libro es una tontería, porque nadie puede presentar tu libro. O sea, yo estoy haciendo aquí el paripé para no leer el prólogo. Explicar la poesía, nadie puede explicar la poesía, porque es una experiencia estética. Sí, es una cosa que sucede cuando estás ante un artefacto artístico, y pues a mí a veces me entra como fiebre cuando estoy ante un cuadro o te tiembla algo, ¿no? Porque hay algo ahí que no puedes explicar y que te está conmoviendo. Entonces esa conmoción, esa compasión está en la vida de todos, ojalá os conmueva. Además hay muchas cosas, yo no sé, he escrito aquí un montón de cosas. He escrito, claro, está Jorge Guillén, qué buen padre te has buscado. Claro, porque Jorge Guillén también es el de la dicha y el instante, y es el de la búsqueda de eso que también es sagrado, que es la alegría. Decía Margarit
Yourcenar, el de Memorias de Adriano, decía algo así como tantos sabios que se creen, ¿no?, muy inteligentes y que van buscando las preguntas fundamentales y cuándo deberían disfrutar de esas pocas alegrías que te da la vida. Algo así decía. O sea, que nos creemos sabios, pero que en el fondo no sabemos disfrutar. No sé si tú sabes disfrutar. Aquí parece que esos instantes los sabe disfrutar. Son instantes. La alegría ni siquiera es un instante. La alegría es como la utopía. Está allá y tú vas, está allá y tú vas. Entonces esos instantes que yo además asociaba al zen, bueno, al zen o a cualquier budismo, ¿vale? El budismo te dice que en un instante puede cambiar todo. Claro, por eso, por favor, no digan más, ¿todas las religiones son iguales? No. No hay que depurarse vida tras vida, no hay que hacerse el harakiri o... no. En el zen dice que en ese instante puedes lograr la iluminación, el nirvana, bueno, llámalo como lo llames. Y, claro, eso que es muy poético, que pasa contigo mismo, porque pueden decir, pero bueno, estás meditando solo contigo, pero claro, el budismo dice algo así como, si quieres mantener ese estado, bríndaselo a los demás. O sea, dice algo así como, vale, muy bien, el Buda ascendió a la montaña, bueno, fue bajo el árbol Bodhi, pero luego hubo una asamblea en el Pico del Águila, pero estaba rodeado de bodhisattvas, y estaba rodeado de otros budas, y así es la vida de todos. Para mí es como una asamblea muy antigua que muchos poetas, filósofos, médicos, personas comunes rememoran cuando son capaces de comprender y rodearse de personas para compartir eso que ha comprendido. ¿Y qué ha comprendido? Bueno, que la vida es un milagro. Yo le digo a mis alumnos, pues no sabéis lo que tiene que hacer el espermatozoide para llegar al óvulo. Y además, no solo es que tiene que hacer hay todo un proceso karmático para que llegue. Porque claro, todo está elegido, los hijos, las hijas no se eligen. No, y ahora me puedes hablar tú del libre albedrío, que no lo vas a hacer. Yo he dicho en el prólogo, para terminar, me detengo en el poema Bosque como corolario de una poesía que irradia sabiduría serena. Una reflexión que no pretende aleccionar, sino mostrar algunas de estas visiones de la vida real. Bueno, quito ahora el adjetivo, de la vida, que es la vida real. Abandónate al espacio, cerrado en verde semiesfera, donde el día sin tiempo se irradia, acogiendo musgos y rocas. Bañada del puro exterior, la mente no diferencia entre dentro y fuera, se deja acoger de las sabias sensaciones. La vida de todos es un primer libro maduro, bien estructurado y pleno de vocaciones y caminos. Es experiencia de quien sabe del infierno y de las monarquías celestes, del estar dentro y fuera. Nos sumerge en ese brujulear del pensamiento que se puede acallar con la meditación, la contemplación de la naturaleza y con la propia escritura. Un libro inteligente y luminoso al que damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, la verdad. A Alicia Ares, la editora, que la verdad es que me ha costado mucho todo, pero al final envié el libro a la editorial, tardó en darme el feedback, pero fue la primera editorial que busqué. Entonces esto es no hay nada como llegar y besar el santo, que decimos por aquí, ¿no? Entonces muchas gracias por confiar en mí y darme esta oportunidad. Y luego, bueno, María, nos conocemos hace como 4 o 5 años, y ya leyó, un poco más. Ya ¿Antes de la pandemia? Sí, antes de la pandemia, no me acuerdo. Y ya leyó una parte del libro, ya me estuvo, digamos, corrigiendo y dando consejos y demás. Luego, la verdad es que lo ha seguido hasta ahora, se ha ampliado sobre todo, ¿no? Y bueno, contaros un poco de que yo escribo desde la adolescencia en realidad.
Yo creo que todo empezó en la transición, ¿no? Cuando la gente empezaba a leer otra vez a autores del 27 como Alberti, o posteriores como Miguel Hernández, y estaban los cantautores, ¿no? Y todo este ambiente un poco nuevo, y entonces yo empecé ahí un poquito ya a leer y a escribir, ¿no? Recuerdo que tenía un amigo que trabajaba en una librería y llegué allí y vi un libro de Jorge Guillén y lo cogí y entonces me lo regaló. Todavía lo tengo, ¿no? Entonces me ha acompañado es una antología, me ha acompañado, todavía lo tengo, casi se cae de usado y demás, pero bueno, no sé evaluar exactamente la influencia. Iba a traer hoy para leer un poema suyo, pero se me ha olvidado, ¿sabes? Entonces nada, este libro es un poco la parte más extensa ya hace unos 10 años, porque he escrito sin ninguna prisa, aunque siempre he tenido la idea de escribir un libro. Simplemente iba escribiendo y demás, iba imaginando títulos, pero no imaginaba el objetivo final de conseguir, ¿no? Entonces son poemas que han ido, quería explicar que es como una especie de biografía de los encuentros, ¿no? Entonces hay encuentros que son, para mí es muy importante las partes del día, la mañana o la tarde, la noche, las variaciones de la luz. Hay veces que escribo un poema sin tener nada previo y solamente la sensación que tengo en ese momento. Hay encuentros que son con obras de arte. Hay aquí alguna referencia a los autorretratos de Rembrandt o a un cuadro de Pollock o a la música de Gameau, por ejemplo. Y entonces son también encuentros que son como ideas o percepciones que me vienen. Entonces todos los poemas han surgido de un encuentro de este tipo, ¿no? Quiero decir que no ha sido de un proyecto que diga tengo que escribir tales poemas o quiero explorar, sino que todos van cambiando, igual que los encuentros son diferentes cada día y para cada persona, ¿no? Y es así como ha surgido todo. Sin embargo, es curioso que las dos partes del libro tengan el mismo número de poemas, ¿no? Bueno, sí, soy un poco obseso numérico, debe ser, ¿sabes? Y entonces si quieren... Y son dos partes porque realmente cronológicamente son un poco distintas. Yo creía 3 cosas del libro que luego al final no son tales, ¿no? Primero, creía que era un libro que tenía cierto sabor amateur, pero me han dicho que no, que es un libro maduro. Pues bueno. Luego creí que no tenía mucha unidad, pero parece que sí, aunque haya 2 partes, yo ahora mismo reconozco la unidad porque hay muchas cosas que antes no pensaba y ahora que está el libro aquí independiente y demás, pues puedo reflexionar mejor sobre él, ¿no? Y también había otra cosa que ahora no recuerdo sobre el libro, sí, la unidad, ¿no? Esta unidad que creo que tiene. Y bueno, también pensaba que era un libro que se entendía, ¿sabes? Pero ahora no estoy tan seguro, ¿no? La que no se me entiende es a mí, no el libro. Entonces, porque ahora parece que la polémica poética es si se entiende o si no se entiende, ¿no? No parece de mucho nivel, ¿no? Pero no sé. Entonces, si acaso comentar un poquito qué tipo de poemas hay, ¿no? Y darle su relevancia al Zen, porque realmente llevo más de 20 años practicando y me ha influido, pero no de una forma doctrinal o filosófica, ¿no? Porque en este libro hay muchas ideas, pero yo no quiero hacer filosofía nunca, ¿no? Hay una expresión de Mallarmé que dice, no se trata de la idea, sino del gesto de la idea. Entonces hay muchas ideas, por decirlo así, que son puramente intuitivas y que luego a posteriori pues puedo hacer una reconstrucción y digo, joder, es un poco complejo todo esto, ¿no? Que yo escribía. Entonces el Zen fundamentalmente, hay una idea que quiero expresar antes de leer, de una frase de un poema Zen que se llama El Sodoka, de Yoka Daisy del siglo VII, que dice algo así como, porque estoy seguro que no es exacto, pero a través de la equivocación llegas a lo verdadero, que dice algo así como: el cuerpo vacío de la ignorancia es el cuerpo de Buda, ¿no? Bueno, esto se puede interpretar de muchas maneras, pero para mí la idea básica que hay en muchos poemas es que no hay un saber o un conocimiento que podamos descifrar y que nos vaya a salvar, ¿no? En el Zen todo se convierte en acción. Yo no soy una persona especialmente activa, soy más bien contemplativa, pero es un poco la idea de que no hay un saber que nosotros pudiéramos recorrer
como para salvarnos, ¿no? Igual que no hay una, vamos a decir, una trascendencia para mí, pues tampoco existe este saber, vamos a decir, filosófico, como quieras, ¿no? Entonces hay muchos poemas que recogen esto, que es un poco así abstracto, y luego también esta idea también se recoge en la idea que tengo yo de que el cuerpo no tiene interior, como si tuviera una especie de interior que uno puede investigar de la misma manera. Entonces en el prólogo María recoge esta frase de Paul Valéry que dice que lo profundo es la piel. Entonces la idea básica, incluso hablo de eso, de que somos seres como en dos dimensiones, porque no tenemos como una profundidad que podamos estudiar, sino que es como una especie de línea que está en contacto con todas las cosas del mundo, ¿sabéis? Entonces esto ahora a posteriori lo pienso y es un poquito de más, pero bueno, os leeré algunos poemas para que lo podáis ver, ¿no? Una pregunta, antes de que se te olvide lo que has dicho. Entonces sería la diferencia entre el filósofo, que sí que cree que con el conocimiento, de hecho lo elabora, o no el conocimiento, sino como métodos, vale, aquí me van a corregir seguro, pero como que elabora un método, ¿no? Para una salvación o para comprender, o sea, para hacer una explicación del mundo, y no hace un método o hace, ¿no? O estructura una serie de verdades, tal, y las defiende. Pero el poeta se mueve a ciegas, ¿no? Se mueve... Sí, yo no soy un filósofo cuando escribo poesía, pienso. Lo que pasa es que tengo ideas de las cosas, pero las pongo de una manera muy intuitiva que luego puedo reconstruir de alguna manera, pero ha sido ahora a posteriori cuando lo veo, ¿sabes? Es como que en realidad estamos en una ignorancia porque las cosas, la realidad de las cosas se ofrece en su apariencia. Ahora os leeré un poema sobre esto, ¿no? Lo que ocurre es que hay una cosa muy extraña, ¿no? Es como que el mundo se da perfectamente, deberíamos comprenderlo, pero es como si una pequeña película transparente lo ocupara todo, no impidiera que fuera visto y sin embargo no podríamos acceder a él, ¿no? Es como si uno tiene una pared blanca y pinta el color blanco, ¿sabes? En realidad es que lo blanco es como que no lo ves. Bueno, entonces este tipo de... solamente explicar un poquito que hay este tipo de cosas que a lo mejor es un poco complicada, pero en fin, a mí me salían así. Y luego sobre todo estos poemas sobre las tardes, las mañanas. Luego también hay poemas que son paisajes inventados. Me acuerdo que empiezo a escribir y de repente imagino pues que estoy en un río, en medio del agua, pero es toda una invención. Y luego hay poemas que tratan sobre todo de alguna obra de arte y demás. Así que os voy a leer unas cosas para no aburriros más. En fin, por ejemplo, un poema que trata sobre las partes del día, que se llama Pulsación. ¿De acuerdo? Pulsación. Dice así: la luz es fuerte, los edificios rojizos, el calor aumenta, todo afuera con exterior semblante y más acá la sombra. Cierro los ojos, pero sigo viendo, no lo de dentro que sin rostro descansa. Estar a la escucha, pero nada suena, solo los ruidos del día. Impalpable pulsación, vibración íntima, resuelta en que, como estar a la espera sin que nada aguarde y sin embargo todo es presente. Hasta la última respiración se ha quedado parada, encadenada a la posterior. Y hoy esto, dos al unísono, en contacto por el arqueado puente del aire. Lanzar el ojo, pulsar la distancia. La atmósfera de celofán blanco genera el espacio donde habito. Soy foco, flechas me señalan. Aquí, poblado de imágenes, como en espejo, se alternan, se suceden, se mezclan. Vamos a ver. Voy a leer uno que le gustó mucho a Alicia Ares, y entonces, porque cada poema tiene una historia, ¿no? Esto es de un... Puedes leerlo y luego nos lo explicas. Ah, vale, bueno. Déjanos que nos... Se llama Pintura de nieve sobre pinos. Dice así: el cuadro está sobre el suelo, en encuentro feliz, de cuya base surgen los pinos como de su germen. Por el enrejado de ramas se cuela la luz que en la atmósfera de interior descansa bajo el techo de hojas. El camino rojo y empastado hace descender la vista en transición regular. La nevada se cuajó en la cumbre y ya desata su guerrilla sobre el paisaje.
ya rinde las copas, se despliega por los troncos, restablece el fondo sin color del lienzo, lo llena de taladros, blancos, gruesos, maduros, se esparcen al azar. Ningún copo ha llegado a tocar el firme, sino que permaneciendo en vilo son clavados por las flechas de la retina, absorben el efecto de la pensantez y aumentan su masa. La tierra esperaba su porción de frialdad, pero el espacio se ha contraído para interrumpirse y a contrapié coger de la mano al instante. Así se abre un túnel donde cabe una pausa, un mundo, una mirada. Programa en suspensión, momento crítico antes del acontecer diferido. El tren partirá, el punto se poblará de trayectos. Pero ¿a dónde miras? Ya cayó. Bueno, la historia es un compañero que tengo también de CEN, John, que es pintor, y fui a su casa y tenía un cuadro bastante grande en el suelo, y era una composición con unos pinos y un camino que bajaba y había nieve, ¿no? Pero yo me quedé enganchado porque vi que ningún copo de nieve estaba en el suelo. Y entonces pensé, aquí como hay un instante que va a caer todo, pero durante un instante hay esta instantaneidad del tiempo, ¿no? Y eso es lo que he intentado recoger en este poema. Bueno. Bueno, voy a leer un poema un poco raro. Realmente quería leer hoy los más raros, pero no sé si es lo más adecuado, que se llama Sumisión. Y bueno, me ha dicho un compañero que le ha gustado, pues lo voy a leer. Dice así: ofreciendo toda mi entrega, mi intensidad, mi impulso, dedicándome en cuerpo y alma a mi único Señor, mi amo. Solo así, porque soy siervo, soy libre. Solo así, porque soy sumiso, puedo avanzar. Ofrezco mi concentración y abro el conjunto de mis facultades, propongo el permanente servicio de mi vigor. Me consagro entre visiones y me inmolo en el altar con mis blandos y comestibles miembros. Solo porque me olvido de mí mismo puedo seguir siendo yo. Solo porque vivo como si no se tratara de mí puedo relajarme. Solo porque soy de otro y de mí nada depende, el mundo se muestra abierto y en disposición. El correr de la sangre en las venas, el pulso acompasado, el latir de las sienes, la mirada en oblicuo, la gran tranquilidad. ¿Cómo si no podría vivir con mi carga duradera? ¿Cómo sobrellevar la angustia de ser mi propio dueño? Sin dioses solo a ti me dedico porque te conozco, y sujeto por el invisible cordón me prosterno, inclino mi cabeza y no me siento esclavo. Bueno, voy a leer otro que se titula Tarde, esto de los instantes del día, ¿no? Que también escribí una tarde donde vivía, y el otro día en el taller de María me recordó, ¿no? Porque ayer empezó un poco el día, había más o menos calor, pero de repente se desarrolla una tormenta, y entonces hay momentos de esos en que de repente, no sé, es como que algo que no se esperaba llega y hay una especie de te renueva un poco la memoria y ciertas sensaciones estancadas, ¿no? Entonces esto es lo que recojo aquí en Tarde. Dice así. Un ladrido, unas voces, la tarde que amortigua la luz del día con su palma, membrana íntima que nos recibe y concede quietud. Sonidos familiares y ecos cotidianos en contrapunto. También nuestra piel vibrando en frontera delgada con el exterior. No pensar en el porvenir, ya que en la hora fértil unas manos nos aceptan. Afuera una leve tormenta se origina, la brisa se desenrolla y sanea las estancadas afecciones del cuerpo. Él, el gran sabio, para quien todo es gozo de percepción. Un suave descenso de la temperatura, un cambio atmosférico y de contrabando asoma una impresión sobrehumana que remueva el fondo de la memoria y del presente. Don inmortal que a todos se otorga y que ya dispone los sentidos ante este único ser, que casi se puede tocar, tan concreto se descubre. Conjunto en la misma gradación, replegando sobre sí los matices, contemplar como se mira un paisaje, pero sin ojos,
El cuerpo piensa, el entendimiento se detiene, sereno, como un vagabundo que encuentra asilo. Bueno. Sucede, que en tus poemas sucede, eso no lo puse en el prólogo, pero estaba pensando que, o sea, en tus poemas hay un acontecimiento que va sucediendo. Sí. Que no sabes, sí. O sea, que... Sí, son todos los poemas, no sé, tengo este estilo, tienen como una especie, como un argumento, no como un argumento de un cuento, una novela, pero hay un desarrollo. Una anécdota. Hay un desarrollo, ¿no?, que se va contando, ¿no? O sea, va ocurriendo algo, ¿no? Es así, es verdad. Bueno, voy a leer un poquito así, un poquito zen, que se llama Tal como es, ¿no? Y en el zen existe esto que llaman la talidad, ¿no? Que es un poco a las cosas mismas, ¿no? Tal como son. Entonces os voy a leer. Y es al mismo tiempo una especie de paisaje imaginado también. O sea, uso cosas del paisaje, pero está en la imaginación, tal como es. La brillante hierba recoge el gris del cielo y da color y profundidad al espacio. Persistentes en la retina, verde, negro, gris. A ras de tierra los brillantes cuerpos de las cosas naciendo de la humedad. Todo el suelo agujereado de pequeños charcos, y en cada charco un reflejo, y en cada reflejo una alternancia. Césped, arbusto, nube, el ojo es una mano que posiciona cada objeto. Tal como es, sin refugios donde guarecerse, un arroyo simplemente fluye. Lo real, en continuada onda, establece sus manadas de seres. El mundo se da sin más, ofreciendo su intimidad en regalo. Pero qué ojos son los que ven. Cuesta de aceptar, pues cada mirada busca siempre un misterio. Respirar y absorber esta hierba y este agua que entran en nuestra carne. La materia te come vivo y no hay a dónde ir. Pero nada ha sido en vano, pues ha llegado este instante que sin redención se da por fin libre de extravagancias. Bueno, no sé, estoy leyendo mucho, a ver si me veo. Bueno, voy a leer uno que se llama Angoisse en francés, Angustia, y tiene un nombre que es Arthur de Rimbaud, ¿de acuerdo? Porque él tiene un poema con el mismo título, pero el suyo no habla de la angustia, yo creo, pero yo sí hablo de la angustia, ¿de acuerdo? Y es un poema como en prosa, dice así. Masa en respiración, inquieta e insomne, con resoplidos que alimentan la cambiante dirección de las sombras, en descensos porosos de espuma. Animal múltiple rondando sin parar, sintiendo la comezón del hambre y de la sed en cada punto de su geografía dinámica. Minúsculo viviente al que abandonas en mitad del camino y dejas atrás aliviado. Apartas el cáliz de tu boca, negando con la cabeza, y procuras mirar algo hermoso. Una gota solitaria cae en el salón vacío de tu cuerpo, una onda de armonía deshaciéndose hacia la piel. Avanzas y te resistes a mirar hacia atrás, al implacable imán que respira a tus espaldas. Al siguiente recodo lo encuentras de nuevo, esperando ser recogido como un niño en desamparo. Sabes que es tuyo, hijo de tu propia sangre. Lo cargas con el convencimiento de que te pertenecerá para siempre. ¿Y dónde hallar consuelo? ¿Harás tú que llegue el día del perdón, los cánticos de la nueva paz, la tranquila sinfonía de los corazones? Este es el último poema de la parte 1. Bueno, voy a leer alguno más de la 2. Sí, voy a leer otro poema en prosa que se llama Memoria, ¿no? También me gusta particularmente. Dice así. Iba yo a decir algo. Sentí la necesidad de expresarme. Hay compañeros, ¿cómo relataros esta triste singladura sin velas, ni pájaros, ni estandartes? En el océano el catarateo de las olas nos tragó. Sin ver puerto fondeamos en los ojos de los pecios, nadamos por la luz tornasolada y conversamos con los marineros enguadados. Al regresar teníamos el iris enrojecido y como única misión asistir a la representación de nuestra desdicha. También asolamos el desierto,
Allí nos cruzamos con nómadas que apenas nos miraron, que solo nos dejaban asistir de lejos a sus celebraciones y oler su comida ritual. Sin mucho protocolo ni orientación nos despidieron. Quedamos solos ante el mar de arena. Ya sé que esperabais de mí signos maravillosos, un engrosado catálogo de experiencias y vislumbres, una última intuición que nos salvara, pero viniendo delante y quedando poco para el después, regreso al lugar de las cuentas sin incremento alguno, si acaso valga como regalo esta memoria. Qué interesante cómo rompes el género, porque al principio parecía un relato incluso de Edgar Allan Poe, ¿no? A ver qué va a pasar, el misterio, sí. Y luego nos dejas, por eso no es narrativa, es una poesía, ¿no? Poesía. Pero nos dejas, pero sí que comienzas, sí, como una historia, nos creas, ¿no? como una expectativa, episodios, hay sí, que es fantástica, porque luego nos dices, bueno, no voy a seguir con esta historia, ya. Entonces en la segunda edición cambio cosas. Aumenta. Bueno, voy a leer el poema que da título al libro. Sí, este título, porque yo no soy muy bueno para los títulos, ¿sabes? Porque ahora tengo que poner otro y entonces estaba conversando con una amiga que resulta que era productora de teatro, ¿no? Y estábamos hablando de la vida y tal, y esta cosa de que la vida es un poco como un sueño, ¿no? De donde la barca, o como un teatro, ¿no? Donde cada uno hace su papel, uno es rey, otro es el vasallo, y luego termina la función y los actores se van cada uno a su casa y demás, ¿no? Entonces ahí dije, no, porque es la vida de todos. Y ella dijo, qué buen título. Entonces ahí cogí la idea y creo que es un buen título, ¿no? Y bueno, y el título, realmente el poema va de esto, justamente. Como en la calle de una ciudad, donde todos fuéramos filmados en una única secuencia, y cada actitud, cada gesto, no fueran sino las poses de un mismo personaje, así la vida de todos. Turistas, jóvenes, higiénicos ejecutivos, ancianos de mirada turbia, el mendigo que parece mirarnos desde otro mundo, el meramente innombrable que hace notar su presencia como objeción a la totalidad, el que murió prematuramente, el que sin suerte padece la miseria y la sobrelleva, el condenado, el ambicioso que no descansa, el rebelde, el loco. Juntos, como en un único carácter de escritura china que el calígrafo ha trazado de una sola vez, con sus líneas, sus giros y sus manchas, así la vida de todos. Da igual que te anticipes, que intentes exprimir tu ser al máximo, que te muevas veloz, la suma es siempre y hasta el final cero. Y aunque hayas sentido plenitud en un instante, en realidad también has fracasado y has huido y estás muerto ya. No sabemos quién repartió los roles ni quién echó las suertes. Tampoco podemos imaginar qué es existir si nosotros ya no estamos. Unos nos imponen sus sueños y otros creen excesivamente en la rugosa firmeza de la realidad. Pero igual que el mar es uno y múltiple, poblado de infinitos animales e infinitas olas, y siendo el mismo un animal y una única presencia, así la vida de todos. Uno bueno, porque si no... ¿Tu poesía es más de escuchar o de mirar? Bueno, tiene muchas sensaciones, sí, y muchas imágenes, esto sí. De escuchar, o sea, quiero decir, ¿tu poesía es más de la escucha bueno, o de la mirada? Lo que sí hago es que lo trabajo muchísimo leyéndolo. Trabajo mucho el ritmo de la lectura. Y porque siempre hay... ¿No te refieres a leerlo en la página? No, bueno, está bien. A la oralidad, ¿no? Está bien, te entiendo. No, está bien que digas esto, porque tú le das mucha importancia al ritmo. Sí. Quiero decir, para escribir el poema, o sea, antes, previamente, ¿la disposición es más de escucha o de mirada? O bueno, aunque tú... La verdad es que
siempre, ahora que estoy escribiendo y demás, siempre tengo unos cuantos poemas que escribir, porque capto una idea de algo, pongo un título o una frase y es algo que quiero desarrollar. O sea, tengo ya como una especie de idea previa. Vale, sí, porque es un mirar, o sea, un Algo mirar así, hacia adentro, es algo así. una especie. Yo creo que lo que ocurre es un poco que uno revela algo del mundo, ¿sabes? Algo que si no prestas atención no lo sacas, no lo haces visible, y básicamente eso es lo que como funciona. La atención. Bueno, voy a leer otro que le gustaba a Alicia Ares, aunque a lo mejor quieres leerlo tú luego, ¿no? Me gusta escucharte, ¿Sí? léelo tú. Bueno. Sí. Bueno, se llama Lucifer. Sí, es un buen poema, sí. Luego os cuento la historia de este poema, ¿no? Es un cuadro de Jackson Pollock, que se llama así, de 1947, y dice así: Dios habla y se dirige a la humanidad entera, mientras que Lucifer te habla directa y personalmente a ti. No mediante un lenguaje simplemente humano, sino a través de sus agujeros, manchas, pegotes, líneas sinuosas y colores salvajemente puros. En el cuadro nada se queda inmóvil, unas formas brillan y se muestran, otras se apagan. Tan pronto la aparición es sombría o amenazadora como fabulosa y siniestra. Tan pronto notamos la fuerte línea de los verdes como solo podemos observar el negro. A veces se dejan ver desde arriba campos recorridos por mínimos personajes como en un cuadro de Bruegel, o se adivinan ciudades con incendios rojos en los tejados. También explosiones de neuronas y microbombardeos de puntos azules y naranjas, aguaceros, tierras baldías. Lo diabólico está en lo múltiple de la percepción, en que debajo de una imagen exista otra que aparece solapada y obedeciendo a un plan. En medio de la perplejidad y como en un guiño, una mirada te observa desde otro mundo, una mirada que se queda en un difuso significado para que seas tú quien descifre su maldito mensaje. Y aquí está su poder, en el reconocimiento por el que te identificas como su destinatario único y especial. Y es verdad que yo tengo el cuadro que me lo regaló Marta de Nueva York, y entonces lo tenía aquí, y tengo un sofá, yo soy mucho de sofá, y entonces lo veía y lo veía y lo veía, y un día viéndolo y tal, me pareció, o sea, Pollock, que son manchas y líneas, ¿no? No es nada figurativo, es todo, dejaba caer pintura sobre el cuadro, goterones y demás, y entonces un día, y no sé, por la luz y tal, me pareció que aquello como que se movía, ¿sabes? Que de repente veía una figura, de repente veía otra, y en un momento sentí miedo, ¿sabes? O algo así, ¿no? Como una presencia. Sentí una presencia. Y entonces me levanté, porque no me acordaba del título, pero claro, yo sabía cuál era el título, entonces vi Lucifer, y entonces ahí digo esto. Y es un poco. Sin drogas. Sí, o sea, así, de mañana, ¿sabes? Bueno, O sea, lo que le dices en el poema, de que lo que hay debajo. Sí, hay como. Lo que hay debajo, las dos superficies. Sí, se esconde detrás. Esto. Sí. Y le descolgaste el cuadro. No, lo sigo teniendo, ¿no? Porque eso ocurre una vez, luego ya no, ¿sabes? Es un. Bueno, voy a leer un poema porque me preguntó María que un poco influencias y tal, y yo, bueno, le dije que me gustaba mucho Rimbaud, como a tanta gente. Que tengo una influencia directa no lo sé, pero sí que hay un poema donde ella en el prólogo habla de una especie de reclamar una humanidad no domesticada o algo así, ¿no? Entonces es un poema un poco diferente y un poco así, me apetece leerlo. Se llama Absolución. Dice así: vuestra triste voz y todos esos chillidos de animales innobles que intentan doblegar la firmeza de cada ser, vuestra voz legal, vuestra férrea constitución, la odiada jerga científica y otras que como metal hirviendo que gotea es insensible a cualquier sufrimiento humano. ¿No os dais cuenta de que os equivocáis? Nada podéis comprender del extraño animal que me habita. Acecho las selvas color turquesa, los desiertos abrasados, los ríos turbios cubiertos de hojarascas y verdes pantanosos,
Mi corazón está hecho de los jirones de las banderas de oración, de sudarios de brahmanes, de los espartos silvestres y de las grandes hojas amazónicas. Aunque me veáis vestido y civilizado, no soy de los vuestros. No me amamanto de vuestra infecta leche, ni me conforto en vuestros centros de recreo y cultura. Yo soy el traidor que buscabais, el agente doble que os hará caer, el que guarda en su boca todas las crueldades del futuro. Os equivocáis conmigo, mi sexo es violento y loco, mi alma es negra como el petróleo y odia todos los colores. Nada hay en mí de igualitario y benéfico, soy oscuro y feroz, bárbaro y mártir. No me enseñéis vuestras banderas ni vuestras creencias o me retorceré por el suelo. Gritaré como un animal herido desde los comienzos de la creación. Aullaré mi angustia acumulada en cada jornada de esclavitud. Sí, soy ingrato y melancólico y solo encuentro consuelo en la sequedad del aire y en algunos hermosos instantes del mundo. Vigilaré en la sombra vuestra caída, el derrumbe de las máscaras, la insoportable corrección y la miseria de vuestra triste bondad. Mientras aguardo la llegada de los nuevos e inusitados gozos, de la música brutal y honesta, de la nueva comunicación por señales y guiños y a través de los invisibles diseños de nuestro espíritu. A la espera estoy de encontrar un palmo de tierra salvaje donde descansar de mi vida, en compañía de algún meditabundo animal que habite el imaginario humano, ya a punto de la extinción por la voracidad de la ciencia. Creo dos poemas más, ¿no? Y ya uno que se llama Final, pero que no es el final, y lo escribí por la muerte de mi madre, quiero leerlo. Tiene una frase de una ópera de Jean-Philippe Rameau, de Castor et Pollux, que se llama Tristes après, ¿no? Tristes preparativos, ¿no? Y dice: yo no quiero eso que Castor ha perdido, ¿no? Y Castor acaba de morir. Dice así: ya lo has perdido todo como Castor. La pérdida es enorme, inabarcable. Has hecho trizas el universo. Me aprieto contra mí mismo y busco el lugar del máximo dolor, donde me detengo y percibo toda su naturaleza. Es un lugar donde no se puede estar demasiado, como andar a oscuras por grandes corredores. Hay también un gran salón lleno de cosas desvencijadas. Por allí podría haber extendido su paso Eurídice. Un animal pacífico me mira con sus grandes ojos de espejo y parece comprender. En la frontera entre mi vida y tu muerte solo hay ríos de agua gélida que corren sin cauce alguno. Trato de agarrarme a algo, pero las cosas se ocultan en el mismo instante en que aparecen y no se las puede asir. Yo también floto, ya sin ancla. ¿A dónde iré? Me suelto de manos. Y bueno, el último se llama Foggy Day, que es una canción de Van Morrison. Bueno, es una canción antigua, ¿no? Que canta también, ¿cómo se llama? Este de My Way, todo esto, ¿no? Sinatra. Y más gente, ¿no? Entonces nada, yo me gustaba y tal, y entonces estaba buscando en diciembre un día que hiciera niebla, ¿no? Un día neblinoso, ¿no? Y no venía, así que lo escribí con un sol esplendoroso. Entonces, bueno, se llama así, Foggy Day, y lleva Van, ¿no? Amanece un día neblinoso del solsticio y avanzo entre las nubes. Salgo a caminar y todo está lleno de reflejos, focos y apariencias. Los coches son aviones aterrizando torpes en la bruma. Al cruzar la calle me mira un bebé y luego me sobrevuela un pájaro. Hay una atmósfera de interior, de salón de apartamento. Es un día de jerseys de colores, solo se ven las manos de las cosas. Alguien toca música que asciende suave contra la cúpula de gris. Somos lentos astronautas recorriendo densos vapores de leche. Esto parece Londres, pero el British Museum no ha perdido su primor. Veo sombras y luces en cautela, el sol todavía está en Buenos Aires. Libre y alegre siento humedad en la niebla y niebla en los recuerdos. Me miran desde arriba las estatuas y miro el lustre de mis zapatos.
encuentro un céntimo en la acera, en los charcos veo reflejos de mi cara. Todo está hecho de partes, aquí una pierna, allí una mano, allá un ojo. Alguien me pregunta, pero no hablo chino, ni inglés, ni vietnamita. En los escaparates se enmudecen las bocas, que solo hablan por señas. Me agarro a una baranda y resulta que es la mano de una señora. Sin preocupaciones me muevo tranquilo, silbo y río solo. Las calles están ocultas y a medio hacer, lo gris se va por los desagües. La gente se mueve en un decorado, dicen su frase y luego se marcha. Gracias. Si queréis preguntar una cosa o algo, no sé. Si no, ya vamos a beber, ¿no? Sí, antes de eso puede firmar libros, ¿eh? Sí. Ah, bueno, sí, Puede sí, firmar sí, libros. si queréis... Pues ha habido casi la mayoría, pero es por amabilidad. Sí, sí, sí. ¿no? Quiero felicitarte. Ah, muchas gracias, Javier. Es un libro excelente. Me han encantado muchos de los poemas que has escrito y algunos has leído. Ujú. Y no sé por qué dices que pones malos títulos, son maravillosos. Bueno. Me parece que son, vamos, Ya. increíbles. A mí es una de las cosas que me parece que siempre hay que rematar bien con un buen título, tanto un capítulo como un poema. Sí, los como poemas no tienen malos pero vamos, títulos. están, Sí, me han sí. encantado. Yo quería preguntarte que me cuentes algo del puente entre filosofía y poesía. Yo observo mucha filosofía en tus poemas Ya. y desde que te conozco también, cuando hablamos de filosofía, que ha sido muchas veces, pues también he notado mucha poesía en tus reflexiones filosóficas. Entonces, no sé, Sí. ¿cómo estableces ese puente? Pues es que ¿Cómo lo ves? cuando... Lo que pasa que lo que leo de filosofía y demás me afecta, por decirlo así, en la percepción de las cosas. Entonces cuando escribo algo, de alguna manera está, pero no lo utilizo de una manera consciente, en realidad, ¿sabes? Solo muy de vez en cuando, ¿no? Ahora he escrito un poema que se llama Jarra filosófica y ahí sí que hablo de alguna tesis filosófica. No sé muy bien cómo... Pero es verdad que te voy a pasar un libro porque aquí esto de la poesía Heidegger es un poquito lo que manda, ¿no? Para Sí, tener... yo lo he nombrado, ¿no? Siempre lo nombro. Sí, sí. Entonces Heidegger dice que hay una dimensión originaria de las cosas, ¿no? Y que la filosofía debía estar en esa dimensión originaria, pero luego vienen los saberes de la ciencia, que es otra cosa, ¿no? Pero quizás lo que yo entiendo es que la poesía está ahí, ¿no? Y es una especie de desvelamiento, ¿no? Que es este concepto griego de la verdad como desvelar algo que está oculto, pues eso es lo que a mí me parece que en cada encuentro para mí se desvela algo, ¿no? Se traigo a la luz alguna cosa que tiene que ver conmigo y yo creo que es a ese nivel tan básico en el que yo uso la filosofía, la verdad, no me meto en mucho más con eso. Es poco. Y gracias por tus palabras. Pero igual que, por ejemplo, dicen, ¿no? Dicen cuando de repente el poeta se pone a escribir la novela, la narrativa, ¿no? Muchos lectores, ¿no? O críticos dicen, hay un trabajo con el lenguaje, porque el poeta hace un trabajo con el lenguaje como no tiene ni trama ni personaje. Ujú. Dice, hay un trabajo con el lenguaje. Tú es que haces un trabajo con las ideas y con el lenguaje que es muy interesante, por eso se ve lo filosófico, quiero decir, no Ya. porque tú expongas, creo yo, Ya, ¿no? ya, ninguna ya. tesis, sino porque hay un trabajo, Ya. o sea, el trabajo, o sea, el hacer poético, que es estar atento, la atención, Ujú. me imagino la filosofía empieza por ahí, pero tú luego para hacer un poema, o sea, la anécdota está bien, realmente, por ejemplo, o sea, si no nos cuentas, aunque es muy conmovedor, pero lo de la nieve que va a caer, Sí, sí. no importa, porque No, claro, no importa. entonces hay un trabajo con las palabras, ya sabes, pero yo creo que quien es poeta y no maneja ideas, Ujú. en el sentido de
Claro, porque tú puedes decir, no, yo no las manejo tal, pero salen. Sí, es verdad, yo no quiero hablar de que use conceptos exactamente, pero es verdad que tengo como un punto sentencioso, como filosóficamente sentencioso. Sí, No sé si... Perdona una cosa, a mí me parece que estás siendo muy ingrato con un autor que creo que estás debajo de todo, que es Nietzsche, desde siempre. Bueno, hay un cierto... Bueno, desde siempre, ¿no? Desde hay cierto patos en algún poema. Digo en su vida. En algún poema, ¿no? No, en algún poema, y el zen, si quieres, que tú utilizas, es el que Nietzsche podría comprender. No sé, Pero no hay estoy algo seguro sobre de esto. Nietzsche, hay algo sobre Nietzsche que comienza... No, pero yo digo que hable de Nietzsche. Sí, sí, No, sí, pero que yo está subyaciendo igual. Me lo he leído mucho. Igual que Heidegger, ¿no? Él es también filósofo, ¿no? O sea, que aquí estamos rodeados de... Pero hay ¿Cómo les ha algo... dado tan fuerte con Nietzsche? Sí, sí. Fuerte. Eso queda. No, Sí, pero hay algo sobre Nietzsche. Pero fue la viruela, ¿sabes? Pues tengo muchos años la vida de aquella. O sea, no seas ingrato porque esa vida. No, Además, sí, es un halago, o sea, no. Sí, sí, no porque sé. parece que no se puede hablar de filosofía, No, sí se no. puede hablar, pero además no son ideas ni estas cosas. Ya. Está todo Sí, es verdad, es verdad. de filosofía Es por verdad. todos los sitios. Y no pasa nada, me parece muy bien. O sea, no sé por qué quedas bestia. No, es que... Como que son ideas, Pero no, yo conscientemente no. Un filósofo no no... coge ninguna idea. Y mucho menos Heidegger y Nietzsche y todos estos que tú has leído mucho y que te han influenciado muchísimo. Igual que Proust también, aunque te costara acabar el último volumen, Pero lo que hay en este libro, con el que empieza y con lo que termina, que él ni es consciente, porque la poesía lo que hace es que opera a un nivel... Por eso, quiero decir, por eso todo el psicoanálisis, independientemente de que os guste, no os da, pero el psicoanálisis trabaja con la palabra poética. O sea, un buen analista trabaja con la palabra del subconsciente, que es la palabra poética. Entonces, lo que hay en este libro, que no es baladí, yo sé que, hombre, sobre palabras como Nietzsche y Heidegger, ¿qué se puede decir? Pero se puede decir, claro, lo que hay, o sea, lo que empieza y termina este libro, o sea, empieza con A mi madre y termina con estos versos. Hay el poema que le dedica a su madre, dice: yo también floto ya sin ancla. ¿A dónde iré? Me suelto de manos, pero no se suelta de manos, porque la filosofía no te da la calma. Claro que no. Claro, entonces no se suelta de manos. ¿A dónde va? Me agarro a una baranda y resulta que es la mano de una señora. Me han pillado. Me muevo tranquilo, silbo y río solo. Por supuesto que tiene que ver, porque, o sea, las palabras en filosofía se corrigen, pero en poesía cada palabra, y sobre todo las que el poeta no se da cuenta, porque el poeta no tiene que hablar de su poesía, es decir, porque tú eres consciente de todo lo que has puesto aquí. Entonces venimos detrás los que tenemos que escribir algo o los tal, y dice, no, es que, o sea, no es casualidad que empiece con la dedicatoria a la madre y se agarra de una señora, y al final la señora es la lengua, porque lo que a él yo creo que le interesa es, o sea, cómo llevar todo esto que siente, que piense, que da igual, que sean ideas, sensaciones, cómo llevarlo a lo que no se puede decir que es ahí está lo sagrado. No decimos lo sagrado de dioses ni de siquiera el budismo, sino hay algo sagrado que es, o sea, representar, decir, tocar eso que es imposible de decir. Bueno, no vamos a entrar en Wittgenstein si me tengo, ¿no? Si no hay más que decir me callo, no sé lo que decía Wittgenstein. Bueno, sí que sé lo que decía porque lo he leído, pero es decir, hay momentos en los que quizá la reflexión tiene que guardar silencio y entonces emerge la palabra poética, que es la palabra, o sea, de la creación, porque la poiesis es la creación. Entonces tú creas algo más allá de lo que tú estés pensando, incluso de lo que ves, porque incluso lo que ves no es lo que ves. O sea, hay una cosa que dices tú, ¿no? O sea, en la vida de todos creo que es como que hay muchas cosas. No, en todo solo hay esto. O ¿cómo era? Como en el poema de esto es lo que hay, algo así. ¿Cómo era? No sé. El poema sí, el poema este de no hay más. No hay nada tal como más. es. Tal como es. Tal como es. Entonces dice tal como es, pero las cosas no son de ninguna manera, tú eso lo sabes. Porque en el poema dices, pero como lo miro, o sea, la mirada... Sí, ¿qué ojos son los que ven? Claro, ¿qué ojos son los que ven? Entonces al final, o sea, afortunadamente,
quiero decir, está la poesía más allá de... porque es eso, o sea, es además la intuición, es la no ciencia, es todo eso contra lo que te rebelas, que es la palabra normalizada, o sea, la palabra que te lleva a un significante, o sea, el significante que te lleva a un significado claro, ¿no? Que la filosofía, por supuesto, tiene que, o sea, significante, significado claro, pero es que la poesía no, porque nos da igual los significados, incluso aunque tú no lo expliques. Cuando tú coges el poema, pues tú coges el poema y a ti te llevará a otro lugar. Sí. No sé explicar, sino es como estos nombres, Friedrich, pues es sobre Hölderlin, tengo nombres de pila con poemas, pero no son referencias, ¿no? Son como guiños, pues alguien de repente lo lee y hay un guiño. Claro, entonces, porque además el poema lo termina... La explicación es eso. Claro, el poema, pero que ni ideas ni de nada, si no podemos decir apenas. El poema lo termina quien lo lee. Entonces el poema, como decía María Negroni, ¿qué es la poesía? Pues ¿qué dices tú que es la poesía? Pues eso es la poesía. Y tú, pues eso es la poesía. Y tú, pues eso es la poesía. Y eso, pues también es la poesía. Y entonces, más allá de eso, claro, lo que Heidegger decía, o sea, los poetas, las sendas... ¿Cómo? Sí, entonces, se lo decía a Hölderlin, fíjate, que Hölderlin que iba a saber si ni él iba a instaurar sendas ni nada, pero Heidegger, claro, veía en la poesía la máxima expresión. Lo que permanece lo fundan los poetas. Claro, entonces ahí, claro, ahí hay una parte muy importante, que es abrazar las contradicciones. Cómo expresas con palabras lo que es inefable, lo que es una vivencia, y que cada uno lo elabora dentro de sí. En la oralidad, cuando lo transmite mucha parte de tu ser, pero en la recepción de los otros entran otros mundos. Y entonces ahí es la magia de la poesía, porque utilizas algo contradictorio para llevar a unos mundos que ni sabes a dónde vas. Claro. Y además que cada vez el poema se reactualiza, tu lectura de ahora, tu lectura que hagas en unos días, o sea, se va reactualizando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está Nietzsche y aquí estarán todas tus lecturas que hayas hecho, si te acompaña Nietzsche toda la vida, pues estará ahí, o sea, de una forma tan subconsciente. Sí. Es cierto, como lo llama, es cierto patos, ¿no? Cierta emoción, cierta manera, eso sí está. Eso que dijiste antes, me parece que es muy agudo, de que el poema tiene un acontecimiento, siempre algo pasa. A lo mejor una de las cosas que pasan es que tu filosofía inconsciente se despierta, aparece y hace cambiar las cosas. Y menos mal, porque la filosofía quizás le pasa algo parecido como a la política, como te propongas escribir un poema filosófico o un poema político, no sale, ¿no? No sale. O sea, que la poesía tiene que ser que salga solo, ¿no? Inconscientemente, de dentro de ti, el nicho este, Nietzsche ese. Bueno, lo que esté ahí, Nietzsche, Mamarte, lo que haya, ¿no? Por abajo de cualquiera. Lo que haya, claro, ¿no? Y lo llevas muy bien, yo creo que no muerdes en la tentación de seguir filosóficamente, sino que son personajes o visiones que aparecen en el poema como muy vivos. Lo único que puedo decir que son poemas que son, no se me ocurre otra palabra, son todos como de verdad. No están hechos para una galería o para no sé qué, son como surgieron y como los he concebido y obedecen a algo verdadero. Esto lo creo que ya puede gustar más o menos, pero es así, ¿no? Porque quería quería publicar un libro, pero no lo tenía presente, ni cómo sería mejor para publicarlo, es decir, simplemente he escrito las cosas que me iban viniendo y ya está, nada más. Es un colofón perfecto, de la verdad, es la verdad. Bueno, no sé. Sí. Muy bien. Yo, Eugenio, te voy a felicitar, pero tú más filosofía por todos los lados. Escuchaba tus poemas y bueno, habláis de Nietzsche, y te sale Spinoza, te sale la apariencia y la realidad, te sale Platón aunque no quieras, te sale la angustia, te sale el existencialismo, te salen muchas cosas. Bueno, hemos discutido horas y horas, y podríamos seguir discutiendo, pero vamos, que tu poesía está llena de filosofía. Esto yo creo que es difícil negarlo, ¿no? Bueno, ¿por qué lo vas a negar? Claro. Que no, pero si yo no...
Sí, yo no ¿Qué manía? ¿Con que esto no es filosofía ni sonidad? Pero qué manía. Pero todo está ahí. Pero si nadie ha negado nada, ¿eh? Yo propondría este libro como libro de texto. Sí, el primero de filosofía, ¿no? ¿Y por qué no? Pues separación entre poesía y filosofía, eso no. Pero es que no se puede separar, claro, es que Pero no se puede separar. todo el rato, que las ideas... Hombre, yo creo que la poesía es más poderosa que la filosofía. ¿Perdón? Yo creo que la poesía tiene más poder o más que la Yo creo filosofía. que la poesía no tiene que tener ningún poder. No es la palabra, no es la palabra lo mejor. Vamos a terminar el acto y luego ya os Sí, peleáis. porque aquí va a haber polémica al final, ¿no? Entonces no, pero desde luego poder no puede tener. No poder, sino potencia o no sé, o Conatus. conatus, eso, conatus. Es fuerza. Los del Club de Filosofía hacéis una parte. Pupiritas. Cuando te dices Como acaba de decir, la cantidad de cosas que habéis dicho en los cuales no estoy en absoluto de acuerdo. Así que, venga Sabino. A ver, Venga, sí, sí. ¿alguna cosa de la que no estés de acuerdo? ¿Perdón? ¿Alguna cosa de la que no estés de acuerdo? No, pero entonces... No, pero digo, ¿tú eres Por poeta o ejemplo, filósofo? O Yo filósofo Yo poeta. soy filósofo poeta. Y músico. Músicos, sí. Pues por ejemplo, en que Que yo he dicho que él ha dicho. en principio que has dicho tú, ¿no? Pues entonces no. Yo lo he dicho todo bien. Pensaba que era lo de él. Ya, también por ahí habéis dicho otras cosas que también... Pero ya se me han olvidado. Pues entonces no sería tan... Si todo lo que se dice es banal, es seguramente equivocado, porque es mi lectura, o sea, mi lectura con mis lecturas, donde yo quiero llevarme, ¿no?, en la sardina, al ascua, no sé cómo se dice, pero quiero decir, yo al final, ¿dónde me lo quiero llevar? Pues donde yo he visto que empieza y termina el libro, porque el primer libro que se publica siempre es un tributo a la madre, inconsciente, siempre hay una deuda, y es eso. Entonces yo R que R, porque todos los señores filósofos que habéis mencionado, pues me digo como Carla Lonzi, que escribe un libro que dice escupamos sobre Hegel después de haber estudiado toda la filosofía, porque es una filósofa muy grande, pero ella después dice, vamos a ver los filósofos, que viene uno y te dice una cosa, que viene el otro y te dice lo contrario. Entonces, ¿cómo busco una solución? Yo empecé a estudiar filosofía para salvarme, y al final me he salvado rezando. Y bueno, no me salva mucho porque he llegado tarde y vengo del psiquiatra, o sea, imagínate cómo estamos. Quiero decir que al final todo lo que digamos, esto no es ni siquiera, bueno, aunque fuese un libro político, pero todo lo que digamos de filosofía, ¿verdad? De filosofía y de poesía, no de poesía. De filosofía es más serio. La filosofía es más seria, yo creo que la poesía... No, iba a decir más necesaria, pero ahí me voy a meter. No. La filosofía y la poesía. Nada, que en fin, aquí hay una opinión pública. Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5 ¿Se puede vivir sin poesía? filósofos. ¿Se puede vivir sin poesía? Malamente, pero sí. Hombre, hay que Igual que sin filosofía tampoco. sin filosofía. Y se puede vivir sin filosofía. Y si sabes escribir y leer, como hace país ha habido muchísimos años. Depende de cómo se entienda la filosofía, obviamente. Claro. Depende cómo se defina vivir, claro. No cualquiera. Quiero decir Sobrevivir, se puede vivir sin filosofía y sin poesía. Para sobrevivir, de una manera como la entendía, por ejemplo, un Aristóteles, en un modo sistemático, pues logicista incluso, con todas esas cosas, esas clasificaciones, taxonomías teóricas que hacía, pues es una cosa que hoy en día no hay quien lo viva, quien lo sienta, pero evidentemente que la filosofía ha cambiado mucho, que estés hablando de un modo de filosofar muy antiguo. Estoy oyendo algunas cosas de la filosofía muy antiguas. La filosofía hoy en día tiene mucho más que ver con lo fragmentario, con lo poético, incluso desde Nietzsche, por supuesto, y Heidegger, con toda una serie de planteamientos culturales detrás, pues que yo creo que hoy en día es difícil hacer algo de cine, de poesía, en cultura en general, que no tenga un mínimo de tintes filosóficos, porque entonces, es que decir que ahí no está la diseminación, por ejemplo, de realidad, negar eso
Es que para algunos... Ay, salió Derrida. Para quien... No hay presentación en el que no salga Derrida y el rizoma va después. Donde cuando se ve de filosofía no te mandan una esquina. Pero bueno, yo... Pero si he empezado esto diciendo es mi estudio. Solo viene a que todo esto emerge de alguna manera ahí, nada más. Sí. Sí. O sea, que hay ideas. Estamos de acuerdo con eso todos, estamos de ¿no? acuerdo. No se puede demostrar que Aristóteles no era gitano y no sabía bailar. Sin flamenco sí que no se puede vivir. Sin cantar sí que no se puede vivir. Bueno, terminamos. Fascinante. Ha sido fascinante.